Esto es Reacción en Cadena, con Marta Ferrero. Seguro que a lo largo del curso vamos a conocer muchos trabajos que los alumnos de primero de bachillerato de investigación están ahora mismo preparando para el proyecto IDIES. Ya nos pasó en la primera temporada de Reacción en Cadena. Por eso teníamos interés en hablar con los profesores de secundaria que de manera voluntaria coordinan este trabajo, que en esta edición ha conseguido motivar a 244 alumnos. José María Olmos, del Instituto Alcántara de Alcantarilla, Virginia Verdú, del Instituto Saavedra Fajardo de Murcia, y Francisco Ruiz, del Instituto Ruiz de Alda de San Javier, se han acercado a Onda Regional para explicarnos el proyecto IDIES, que comenzó ya en 2014. Empezó en el curso 2013-2014 con solo 2 institutos, creo recordar, el Domingo Valdivieso de Mazarrón y el Juan Carlos I de Murcia. ¿Y cómo surge? ¿De quién es la idea de hacer una cosa combinando a los institutos y a los centros de investigación? Pues un profesor del IES Domingo Valdivieso conoce una experiencia que se está haciendo en la comunidad andaluza, concretamente en Granada, que era el proyecto PIISA, donde precisamente alumnos de bachillerato eran dirigidos por investigadores y realizaban proyectos de investigación. Le gusta la idea, contacta con investigadores del CEBA-CSIC, que es donde se marca el germen del proyecto, visitan Granada y se traen la experiencia a Murcia y de esta manera comienza el proyecto. Bueno, ¿y en qué consiste exactamente? Por un lado están los investigadores de centros como el CEBA-CSIC y creo que ahora hay más, ¿no?, colaborando. ¿Quiénes más colaboran ahora? Pues hay 5 instituciones investigadoras. Está el CEBAS, que fue el origen, pero después se fueron sumando la UPCT, la Universidad de Murcia, el IMIDA y últimamente la Universidad Miguel Hernández de Orihuela. Ellos también están Ellos en también Entonces aportan. hay un investigador o varios de todas esas instituciones que deciden que quieren colaborar y participar con alumnos más pequeños, ¿no? Sí, las instituciones, los investigadores ofertan al principio de cada curso una serie de temas, de proyectos, y los centros buscan a los alumnos interesados en participar y entre ellos mismos se hace la asignación de alumnos a esos proyectos. ¿Y son siempre en centros donde hay un bachillerato de investigación? Sí, ahora mismo se está realizando en 17 centros, 15 tienen el bachillerato de investigación y en 2 se cursa una modalidad de especialización curricular que se llama el bachillerato Mares, pero que Es parecido, la ¿no? idea es la misma. Bueno, y para que no parezca que solamente se pueden hacer de ciencia, está aquí Virginia como representante, porque también se puede investigar en humanidades, ¿no? En ciencias sociales y en humanidades. Entonces hay proyectos para los 3 ámbitos. ¿Y se animan también los estudiantes de ciencias sociales y de humanidades? Sí, en menor proporción que los de ciencias, pero cada vez hay más. Bueno, y ponedme algún ejemplo de proyectos que se hayan hecho, porque yo creo que lo que nos cuesta trabajo es pensar que críos de primero, perdóname lo de críos porque hablaré con ellos, pero los críos de 17 o 16 años sean capaces de investigar con gente del IMIDA y del CEBAS, ¿no? y de instituciones de ese tipo. ¿Qué cosas investigan? Pues aquí tenemos una serie bueno, aquí tenemos el guión de todos los proyectos y bueno, hay de todo. Por ejemplo, para un proyecto, por ejemplo, como el que dices del CEBAS-CSIC, pues podría ser, por ejemplo, pues desarrollo de ingredientes alimentarios ricos en compuestos bioactivos de brotes de crucíferas. Oh, madre mía. Que uno en principio no sabe muy Las bien de qué crucíferas va. creo que son las coliflores y las cosas así, ¿no? Y hay de todo, efectivamente. Luego, claro, también hay proyectos de arqueología, hay proyectos desde griego hasta pues Veterinaria, farmacia, De todo. medicina. En fin. Bueno, ¿y cómo es el funcionamiento? El investigador o las instituciones dicen, tengo estos proyectos en los que pueden colaborar los chicos y a partir de ahí, ¿qué pasa? A partir de ahí, los centros, digamos que pasan por una fase interna en la que ellos mismos se organizan y asignan alumnos en grupos de 2 o 3 a esos proyectos. Se hace un acto inaugural a principios o mediados de octubre en el cual ponemos en contacto a los investigadores con los alumnos que cuentan con un tutor en el centro educativo que sigue también la marcha del proyecto y a partir de ahí, durante una serie de sesiones que son pactadas entre los alumnos y los investigadores, se realiza lo que sería la fase experimental del proyecto en los centros de investigación. O sea que si yo tengo un alumno B que se llama Paco, por ejemplo, pues Paco va a estar con su tutor en el instituto que le va a decir cómo se hace el trabajo, pero también va a tener sesiones en el centro, ¿no? Correcto. La dirección del proyecto en sí se lleva por parte de los investigadores,
investigadores y digamos que el seguimiento de que el trabajo va funcionando lo realiza el tutor en el propio centro educativo. ¿Y los experimentos se van a hacer en la institución, en el IMIGA o en Correcto. el...? Toda la fase experimental se realiza en la institución investigadora. ¿Y qué cara ponen los chicos cuando van a esos centros, a esos laboratorios y no sé, y a la universidad? Deben quedarse un poco perplejos, ¿no?, de pensar que pueden estar allí. En principio sí, lo que pasa es que para ellos es una experiencia alucinante. Están en contacto con investigadores y sobre todo con investigaciones que son reales y son de universidad. Muchas de ellas no están hechas específicamente para un bachillerato, sino que continúan con experimentos y con pruebas de campo que normalmente en un instituto no tendríamos acceso. Bueno, y después de hacer todo eso durante el curso, además de su curso, claro, de primero son todos, ¿no?, de primero de bachillerato. Cuando terminan, ¿qué se hace con esos proyectos? Esos proyectos se exponen, tenemos un congreso que el año pasado fue el 25 de junio y durante un día en sesiones paralelas, porque el año pasado lo hicimos en el Víctor Villegas, en sesiones paralelas se van exponiendo todos los proyectos. El año pasado fueron 84 proyectos en 3 salas distintas. Pues durante 10 minutos el alumno tiene derecho a exponer, los alumnos tienen derecho a exponer su proyecto en una presentación y luego en algunas ocasiones también reciben preguntas intentando, pues eso, defender... Que detallen un poco más lo que han hecho, ¿no? O sea, que es casi como si hicieran un trabajo fin de máster o algo así, ¿no? A ese nivel, efectivamente. Lo que se busca un poco es que los alumnos estudien y aprendan cuál es el proceso que se sigue en un proyecto de investigación. Claro, eso les va a servir luego para lo que quieran, para lo que quieran estudiar. Bueno, eso creemos. Muchas veces cuando te vienen alumnos que ya han pasado por el instituto y 2 años después te vienen y te vuelven a ver y vienen contentos de lo que les ha servido el aprender a hablar en público. ¿Y eso se enseña también o eso ya tienen Sí. que aprender ellos? Bueno, sí, porque se sí. ensaya, digamos Se que los ensaya. días previos al congreso, tanto en los centros como en los propios centros investigadores, se hace un ensayo de lo que van a ser las exposiciones. Esas exposiciones deben contar obligatoriamente con una parte de la misma en inglés, porque también es uno de los objetivos del programa. Y pues, este mismo Sí. curso fue lo hicimos en el auditorio. El auditorio. Y la verdad es que también tienen que elaborar un póster que durante ese congreso se exponen y lo defienden y digamos que se trabaja un poco todo, la exposición, el póster y les sirve lo que es en su formación académica y lógicamente en su formación personal. ¿Les entra de alguna manera en la nota o es independiente de Eso la ya nota? depende de cada centro porque ellos en el bachillerato de investigación cursan una asignatura específica que se llama investigación aplicada y sí que en muchos casos el Es ese profesor de proyecto esa el que hacen, materia ¿no? Claro. lo tiene en cuenta a la hora de la Claro, que evaluación si y no, la calificación. Tenían que hacer como 2 o 3 veces el trabajo. Bueno, pues voy a hablar con alguno de los chicos que ha participado en este proyecto IDIES. Muchas gracias a los 3. Muy A ti. bien. Pues Jordi y Jorge ya me han dicho que me van a hablar del desarrollo de un sistema eléctrico para la medida de la fluorescencia de la clorofila en las plantas. ¿Lo he dicho bien? De carrerilla. Ah, que sí. Bueno, Sí, perfecto. todo junto. Esos son años de práctica, ¿eh? No diciendo esto, pero sí diciendo otras cosas parecidas. Bueno, contadme, ¿esto de qué va? Bueno, pues este proyecto surge con la idea de, en el proceso de fotosíntesis de las plantas, como ya sabemos, se produce la materia orgánica y también sabemos que se disipa energía en forma de calor. Pero lo que no mucha gente sabe es que también una parte de esa energía se disipa en forma de fluorescencia. Entonces, hay un aparato que mide esa fluorescencia y medir esto sirve para evaluar el estado fisiológico de la planta y evaluar una serie de factores que podrían ser importantes a la hora de hacer unos estudios o evaluar unas plantas. ¿Y esto pasa en todas las plantas o hay plantas que emiten fluorescencia y otras que no? Pues en principio sí, debería ser todas las mismas. Lo que pasa es que dependiendo de en qué, como ha dicho Jorge, en qué estado fisiológico se encuentre, pues la cantidad que emite será diferente. ¿Y cuanto más sana más emite o no? ¿O al No revés? tiene por qué. Sí, lo que hicimos nosotros lo primero que hicimos fue evaluar una serie de plantas sometidas a diferentes condiciones. Por ejemplo, hicimos unas plantas control, que serían las sanas, por así decirlo, y luego evaluamos unas plantas sometidas a estrés salino, que sería regarlas con agua con sal, otras que serían con estrés hídrico, que serían Regarlas muy poco. con menos agua, y otras sometidas a alta intensidad luminosa. Entonces, lo que queríamos evaluar era cómo la clorofila reacciona ante estos diferentes estreses, medir la fluorescencia que emiten y evaluar el estado fisiológico de estas plantas. Y después de eso,
intentar nosotros desarrollar un proyecto, ya que el proyecto estaba desarrollado por el CEBAS, que es donde hacíamos estos análisis, y la UPCT, que con el tutor hicimos un aparato electrónico, como dice el título del trabajo, para intentar medir esta fluorescencia nosotros mismos, con un aparato más, digamos, básico. Estar por casa. Sí, rudimentario, sí. Efectivamente. Tengo que mirar si existe la palabra estreses, pero creo que no. ¿Creo que es estrés? Estrés es Pero bueno, luego lo miro, luego lo miro. A ver, entonces, vosotros estáis ¿en qué instituto? En Alcántara. En Alcántara. El año pasado hacíais primero de bachillerato. ¿Y por qué os decidisteis apuntaros a este proyecto? A ver, ¿por qué fue? Jordi, tú que has hablado menos, a ver. Hombre, es que, a ver, yo te puedo hablar de por qué me metí yo, pero es que si Efectivamente. hablo, dejo para la mayoría, así que bueno. Que A ver, quede ¿por claro qué? que esto es mi punto de vista, ¿vale? Yo me metí al bachillerato de investigación porque sabíamos que contábamos con un profesorado muy cualificado para lo que es el caso de la investigación, están más preparados para lo que es el control de los alumnos y tal. Y bueno, pensaba que era una oportunidad muy buena para mí para desarrollarme en el ámbito que yo quería, que básicamente la investigación, en verdad. Solo que en mi caso no es tanto de ciencias lo que yo quería hacer, pero fíjate, ¿dónde Al acabamos, final has no? acabado allí, ¿no? Hombre, si es que dicen ciencias te abren muchas puertas, pero bueno. Aquí estamos. Bueno, pues ya Las está, ahí vueltas que da estás. la vida. Bueno, entonces, os metéis en bachillerato de investigación y os proponen hacer este trabajo con el CEBAS, ¿no? Sí, Y ahí en el CEBAS, ¿a quién teníais? ¿A un tutor? ¿A una persona que os echaba un cable? Sí, en el CEBAS nuestro tutor encargado era José Antonio Hernández. Ujú. Y luego, la parte de la Universidad Politécnica de Cartagena, nuestro tutor era Juan Suárez Díaz. ¿Y teníais que ir a un sitio y a otro o no? ¿Físicamente? No, el tutor de la UPCT se Iba a veros. venía aquí. O sea, iba a veros él allí, ¿no? Al Instituto Al Alcántara. CEBAS o a nuestro instituto, sí. Vale. Bueno, y al final desarrollasteis un sistema electrónico casero que sirve para medir la fluorescencia de la clorofila. Era eso, ¿no? Sí, todo eso lo que has dicho, pues sí, al final sí, conseguimos un pequeño aparato que se basaba en, ¿cómo se llamaría? Bueno, la placa Arduino, ¿vale? Ajá. Que es un tipo de... De placa para programar robótica, ¿no? Exactamente. Efectivamente. Y pues, lo dicho, era muy rudimentario, con un carácter más cualitativo que cuantitativo, pero al final sí que conseguimos a sacar algunos datos Sí, conseguimos sacar algunos valores que Sí. se puedan contrastar con lo que el aparato que tenían en el CEBAS, que al final sacamos como conclusión que el beneficio económico y también en cuanto a práctico era bastante mayor. O sea, que merecía la pena usar vuestro cacharro, quieres decir, No básicamente. creo tanto, porque no es por quitarle mérito. obviamente en un análisis formal, obviamente, pues merece la pena utilizar el fluorímetro profesional. Ujú. Pero a lo que se refiere Jordi es que una de nuestras conclusiones más sonadas era que el fluorímetro profesional estaría en torno a unos 30.000 euros y nosotros hicimos el aparato que al final nos costó en torno a 100. Vale, o sea que, por ejemplo, para usarlo en institutos y para usarlo probar, en los merece la pena. institutos, Sí. merecería la pena. Oye, ¿habéis pensado haceros empresarios Creo o que algo sería con eso? un trabajo de campo, pues vale Estupendo, ¿no? perfectamente, sí. Sí, o sea, pero vamos, no os habéis puesto a patentarlo y a desarrollarlo No, esa parte se comercialmente. encarga el de la Universidad Politécnica Vale. de Cartagena. Ha sido Oye, listo el tío. y otra cosa, al final, ¿a las plantas les afecta el estrés? O sea, si le quitas agua o le pones sal, ¿le afecta a eso de la fluorescencia? Sí, aumenta el reto. De hecho, la fluorescencia está relacionada un poco con el nivel de clorofila. Entonces, dependiendo de a qué estrés se lo sometía, pues el nivel Otro que de ha dicho estreses, lo voy a tener que mirar, ¿eh? ¿He hecho estrés yo? ¿He hecho estrés? Venga, Bueno, sigue. da igual, lo que sea. A lo que quiero llegar es que el nivel de clorofila aumentaba o disminuía en función a qué tipo de estrés se sometía. Entonces, con esto sacamos como conclusión que el aumento de la clorofila se producía de una manera defensiva de la planta. Ah, Mm. era una manera de decir, lo estoy pasando mal. Cuando la planta se sometía a un estrés medio, hicimos tres estrés. ¿Tres tipos de estrés? tres ¿Y así tipos queda de mejor? estrés. Pues sí, la verdad es que sí. Cuando la planta la sometíamos a un estrés medio, veíamos que el nivel de clorofila aumentaba. Por lo que una conclusión era que esa planta producía más clorofila para defenderse y ya en un estrés severo ya Ya veíamos dice, que... hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Mejor ni me Nosotros. quejo porque no merece la pena, ¿no? Sí. Eso decía Entonces la ya pobre veíamos planta. que las plantas estaban ya peor. Bueno, y tuvisteis que exponerlo en el congreso. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo salió? No sean Bastante modestos. bien, No bastante. sean modestos. Vale. ¿Os ponen nota al final o algo de...? ¿O hay No. alguien que gana? No es un Bueno, congreso en Bueno, plan concurso. hay una ¿Sí? serie de premios otorgados por la Academia de Ciencias. No se otorga ninguna nota, pero sí se otorga. ¿Os dieron algún premio? El primer premio.
Pero bueno, pero eso se dice al principio de la conversación. No, hombre, lo mejor para el final. Ah, bueno, vale, muy bien. O sea, que os llevasteis el primer premio del Sí, uno de los congreso del año Uno pasado. de los 4 primeros premios. Muy bien, pues enhorabuena, aunque sea un montón de Muchas meses gracias. después. Venga, muchas gracias, chicos. Por cierto que Jorge tenía razón, lo he mirado en la RAE y el plural de estrés es estreses, aunque es una palabra poco usada y que nos suena rara. Así que, chicos, podéis seguir diciendo que provocasteis estreses en las plantas sin que ninguna periodista os critique.